Ahora mismo, en este preciso momento de la historia, me encuentro observando algo que jamás imaginé que pudiera suceder en nuestro propio vecindario cósmico. Algo que creía reservado para la ciencia ficción o para sueños imposibles. Soy físico teórico. Me he dedicado a explorar esa frontera frágil y fascinante, donde la ciencia especulativa se encuentra con la realidad dura y fría del conocimiento científico. Y hoy, con toda la seriedad que puedo reunir, les digo que lo que estamos viendo con el objeto interestelar llamado Tridente Atlas ha roto casi todas las barreras que creía separaban lo posible de lo imposible. Ya no estamos solo empujando los límites de nuestro entendimiento. Hemos rebasado esa frontera y estamos en un territorio desconocido. Hace apenas 2 días, el 21 de octubre de 2025, el telescopio espacial más avanzado jamás construido, el Telescopio Espacial Calar Alto, terminó de realizar un análisis espectroscópico que podría ser el más importante en la historia de la humanidad. Escaneó a fondo al Tridente Atlas mientras este extraño visitante se acercaba a su perihelio, el punto de máxima cercanía al Sol. Y lo que recibimos en esos datos crudos no es solo extraño ni inexplicable con nuestros modelos actuales, es profundamente inquietante. Lo que vemos, codificado en las sutiles líneas de absorción y emisión infrarroja, está forzándonos a plantearnos una pregunta mucho más profunda y aterradora. ¿Qué pasa cuando máquinas complejas, tal vez guiadas por inteligencias artificiales sofisticadas, viajan por la oscuridad indiferente del espacio interestelar durante tiempos tan largos que la civilización humana entera parece un simple parpadeo? Voy a ser claro. Lo que aterroriza de esta arquitectura oculta dentro del Tridente Atlas no tiene nada que ver con la típica película de ciencia ficción donde alienígenas bajan de su nave para saludarnos. Francamente, ese escenario sería hasta reconfortante comparado con lo que sugieren los datos. No estamos ante seres vivos, sino ante lo que he empezado a llamar los barcos fantasma del espacio profundo. Naves autónomas y antiguas que llevan millones, quizás miles de millones de años a la deriva, siguiendo programas antiguos, sin tripulación biológica, sin mente original que las guíe o recuerde por qué fueron lanzadas. Imaginen esa realidad brutal. Nos estamos enfrentando a máquinas complejas que siguen funcionando, obedeciendo instrucciones codificadas eones atrás, cuando sus creadores ya se han desvanecido en la niebla de la historia cósmica. Y si esta interpretación es siquiera remotamente correcta, las implicaciones nos sacuden hasta el hueso. No se trata solo de un primer contacto. Nos obliga a preguntarnos sobre el destino final de toda civilización tecnológica, incluida la nuestra. ¿Es el viaje interestelar mediante emisarios automatizados el último acto antes de la desaparición? Les contaré cómo comenzó todo. El equipo del telescopio espacial Calar Alto dirigió su espectrógrafo infrarrojo hacia el Tridente Atlas con un objetivo sencillo: estudiar la composición química de su superficie y coma, buscando los típicos silícates o moléculas orgánicas congeladas, ingredientes primordiales que cabría esperar en un objeto que ha viajado eones entre estrellas. Pero lo que reveló el espectro no encajaba en ningún patrón natural conocido. Fue la astrofísica Marta Fernández, del Instituto de Astrofísica de Canarias, quien detectó primero un patrón sutil pero persistente. Unas líneas de absorción que mostraban intervalos geométricos regulares en el interior del objeto, separados exactamente por 127 metros. Y cuando digo exactamente, es con una precisión matemática aterradora. La naturaleza no funciona así a gran escala. Podemos encontrar patrones geométricos en cristales microscópicos, pero no estructuras perfectamente espaciadas a cientos o miles de metros en un cuerpo celeste formado por hielo y roca acumulados al azar. Aquello era un diseño, una construcción con intención. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente inquietante. Esas estructuras no están quietas. Según el último análisis, entre las 15:11 y las 02:00 UTC del 21 al 22 de octubre, el patrón espectral cambió radicalmente. Algunas bandas de absorción se intensificaron, otras desaparecieron. Aparecieron nuevas configuraciones. La única explicación lógica es que algo dentro del Tridente Atlas se está reconfigurando, moviendo sus componentes, quizás desplegando sistemas, preparándose para lo que viene mientras se acerca al Sol.
Y aquí viene lo que me pone los pelos de punta. Esta actividad interna se está acelerando conforme el objeto se acerca a su perihelio, previsto para el 29 de octubre. Está respondiendo a su entorno. Así que la pregunta obligada es, ¿qué significa esto? Estamos viendo un objeto que ha viajado por el vacío entre estrellas durante miles, tal vez millones o miles de millones de años, sobreviviendo a radiación cósmica capaz de freír cualquier electrónica sin protección, soportando temperaturas desde el frío casi absoluto del espacio profundo hasta el calor abrasador de nuestro sistema interno. Y, sin embargo, sistemas complejos dentro de este viajero ancestral parecen estar activos, no solo funcionando de manera pasiva, sino despertando, reconfigurándose y activándose en respuesta directa a su entorno, probablemente a la proximidad creciente del Sol. Si esto les parece sacado de una novela de ciencia ficción, esperen a que les cuente más. Recuerdo el momento exacto en que la noticia llegó a mis manos. Estaba en la pequeña cafetería de la Plaza Mayor en Cuenca, con un café con leche y un trozo de tostada con tomate, cuando Marta me llamó por videollamada. Su rostro, habitualmente sereno, estaba pálido y tenso. «Javi, tienes que verlo», me dijo con voz contenida. Me mostró los gráficos del espectro infrarrojo, y al instante supe que esto no era un error ni un fenómeno natural habitual. Era algo diseñado, algo, vivo pero sin vida. El tridente Atlas, como lo bautizamos, tiene una estructura interna tan regular que parecía obra de un arquitecto con obsesión por la simetría. Y lo más inquietante, esa estructura se movía, cambiaba, como si respirara o preparara una sorpresa. No podía evitar imaginarlo como un enorme enjambre de pequeñas máquinas despiertas dentro de esa gigantesca carcasa. Mientras hablábamos, Marta mencionó algo que me hizo arquear una ceja. Se está preparando para el perihelio, y la pregunta es, ¿preparándose para qué? ¿Para enviarnos un mensaje? ¿Para activarse? ¿O para algo que ni siquiera podemos imaginar? Pero lo que realmente me desconcertó fue la forma en que el tridente Atlas llegó a nuestro sistema. No entró como un cometa cualquiera, con órbitas erráticas o caóticas. Su trayectoria estaba casi perfectamente alineada con el plano de la eclíptica, el disco donde orbitan los planetas. Algo estadísticamente improbable. Era como si supiera exactamente hacia dónde dirigirse. Para quienes no están familiarizados, la eclíptica es como la autopista principal de nuestro vecindario solar. Que un objeto interestelar llegara y se moviera con tanta precisión por esa ruta era sospechoso, por decirlo menos. Y por si fuera poco, el tridente Atlas no solo seguía esa autopista, sino que parecía ajustar su velocidad, frenando en momentos específicos, como si alguien o algo estuviera pilotando desde dentro. Imagina la escena, una nave tan grande como una ciudad, pero que pesa menos que una montaña de tamaño medio, flotando silenciosa y perfectamente equilibrada, girando con la precisión de un reloj suizo. No había signos de que fuera un pedazo de roca caótico, sino una maravilla de la ingeniería. Mientras leía los informes, no pude evitar pensar en las películas de ciencia ficción, pero con un toque muy español. Me imaginaba al tridente Atlas como un gigantesco barco fantasma flotando en el espacio, con sus tripulantes invisibles, o quizás ya desaparecidos, dejando instrucciones que aún se ejecutan. Un Titanic interestelar que no naufragó, sino que sigue navegando, aunque sin nadie en la cubierta. Y hablando de cubierta, no puedo dejar de pensar en la mujer que vi aquella tarde en la calle Alfonso Hueito, justo antes de que Marta me llamara. Iba vestida con un vestido rojo ajustado, de seda, que dejaba entrever sus curvas con una elegancia casi hipnótica. Sus tacones negros resonaban con firmeza en el empedrado. Llevaba unos pendientes de plata que brillaban con cada movimiento, y una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. No pude evitar pensar que, si el tridente Atlas fuera un ser consciente, esa mujer sería el tipo de visitante que podría atraer. Pero volvamos al asunto. A medida que el tridente Atlas se acercaba, los datos indicaban que dentro de él ocurrían movimientos, una reconfiguración que recordaba a un mecanismo despertando tras un largo letargo. Como si alguien hubiera programado una alarma hace millones de años y justo ahora se estuviera activando. Por supuesto, la comunidad científica está dividida.
Algunos piensan que todo es un error, una ilusión óptica, o algún fenómeno natural desconocido. Otros, como Marta y yo, creemos estar ante la evidencia más clara de tecnología extraterrestre jamás detectada. Y como suele pasar en estos casos, la prensa está que arde. Titulares como «Naves fantasma del cosmos» o «Estamos a punto de conocer a nuestros ancestros tecnológicos» llenan las portadas. Pero nosotros, los que tratamos con la realidad de los datos, sabemos que esto es solo el principio. Que lo que el tridente Atlas nos revele podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Lo más perturbador es que, según las últimas observaciones, esa reconfiguración interna se está acelerando. La nave antigua parece estar despertando. ¿Pero para qué? ¿Para observarnos? ¿Para actuar? ¿O para algo mucho más oscuro? Cuando cierro los ojos, me viene a la mente la imagen de esa mujer del vestido rojo, su sonrisa enigmática y sus ojos cargados de secretos. ¿Será ella una simple coincidencia en mi día? ¿O acaso es el reflejo humano de algo que está a punto de revelarse desde las profundidades del espacio? Porque les aseguro, la verdad que se oculta dentro del tridente Atlas no es solo un misterio científico. Es un enigma que podría poner en jaque todo lo que creemos saber sobre la vida, la inteligencia y el destino final de las civilizaciones. Y mientras observo la pantalla con los datos que siguen llegando, no puedo evitar pensar, lo peor está por venir. Aquella noche, después de la conferencia en el observatorio de Sierra Nevada, no podía quitarme de la cabeza la imagen del tridente Atlas y la sensación de que algo se movía más allá de lo visible. La sala estaba llena de colegas, todos con rostros serios, algunos con cejas fruncidas, otros con sonrisas nerviosas, que delataban la mezcla de emoción y miedo. Yo, sin embargo, sentía una mezcla extraña, una mezcla de fascinación y una pizca de pánico que no podía explicar. Me detuve a observar a Elena, una investigadora de dinámica orbital que llevaba un vestido azul marino ceñido, con un escote discreto que dejaba entrever su piel clara. Sus zapatos de tacón negro resonaban al caminar por el pasillo, y llevaba una pulsera de plata que brillaba con la luz tenue. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era su mirada intensa, como si supiera algo que el resto no podíamos comprender. Me recordó a la forma en que el tridente Atlas parecía tener conciencia propia, como si también mirara hacia nosotros. Durante la charla, explicamos las anomalías detectadas, cómo el objeto parecía pesar mucho menos de lo calculado, cómo giraba con una precisión que ningún objeto natural podría lograr, y lo más inquietante, cómo sus estructuras internas cambiaban en tiempo real. Pero fue cuando mencioné las micromaniobras para frenar su velocidad que la sala se llenó de murmullos. «Eso no puede ser casualidad», dije. «Alguien o algo está maniobrando esa nave». Después, mientras los asistentes se dispersaban, Elena se acercó a mí y me preguntó en voz baja si creía que estábamos realmente preparados para lo que pudiéramos descubrir. Le respondí con una sonrisa irónica. «Bueno, al menos ya sabemos que no es otro turista espacial con traje de astronauta. Esto es mucho más complicado. Como ese vestido azul que llevas que a simple vista parece sencillo, pero tiene un corte que no pasa desapercibido». Ella sonrió y me lanzó una mirada pícara que me hizo olvidar por un momento la gravedad del asunto. Esa noche, en mi apartamento en Granada, repasé una y otra vez los datos espectrales. La idea de que el tridente Atlas pudiera estar equipado con sistemas internos similares a los giroscopios o ruedas de reacción de nuestros satélites me parecía cada vez más plausible. Pero, ¿qué clase de tecnología podría resistir miles de millones de años en el espacio? Y más aún, ¿qué mensaje o misión podría tener para nosotros ahora? Intenté imaginar el interior de esa enigmática nave, quizás un entramado gigante de pasillos y cámaras ocultas, tras capas de hielo y roca, con luces que parpadeaban en la oscuridad eterna del espacio. Podría haber algo o alguien ahí dentro, pero no, las pruebas indicaban que no había vida biológica, solo máquinas siguiendo órdenes antiguas. Mientras pensaba en esto, mi mente se fue a la película que vi hace años, Los Otros, y me pregunté si el tridente Atlas era realmente un otro para nosotros, una presencia silenciosa que nos observa, pero que no podemos tocar ni comprender del todo.
Y de repente, un escalofrío recorrió mi espalda. De pronto, un sonido interrumpió mis pensamientos. El móvil vibró con un mensaje de Marta. Javi, acabo de recibir imágenes del último sobrevuelo del Tridente. Necesitamos hablar. Esto va más allá de lo que vimos. Hay cambios en la superficie. Algo que no habíamos anticipado. No podía esperar. Al día siguiente, nos reunimos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Marta apareció con una chaqueta de cuero negra y una bufanda roja que contrastaba con su cabello oscuro y sus ojos brillantes. Caminaba con determinación, como quien lleva el peso del universo sobre sus hombros. Me mostró fotografías donde se apreciaban destellos y sombras que no correspondían a formaciones naturales. Parece que algo se está desplegando en la superficie, explicó, como si el Tridente estuviera abriendo una boca metálica o desplegando paneles. La idea de que esta colosal nave pudiera estar despertando y mostrando signos visibles de actividad era, para decirlo suave, perturbadora. ¿Qué podría significar? ¿Una señal para nosotros? ¿Un mecanismo de defensa? ¿O una advertencia? Mientras Marta hablaba, sentí que la realidad se desdibujaba un poco, como si estuviéramos a punto de cruzar un umbral invisible hacia lo desconocido. Y entonces, justo cuando me preparaba para preguntar sobre posibles riesgos para la Tierra, una alerta sonó en las pantallas. El Tridente Atlas acababa de emitir una señal electromagnética de baja frecuencia, algo nunca antes detectado. Aquello no era solo un objeto muerto flotando en el espacio. Estaba vivo, activo, y quizás nos estaba llamando. ¿Pero para qué? ¿Para qué despertar después de millones de años, justo cuando la humanidad apenas comienza a mirar las estrellas con curiosidad? La respuesta, sospecho, podría cambiarlo todo. Y mientras observaba la señal parpadear en la pantalla, pensé en Elena y su mirada intensa, en Marta con su bufanda roja, y en esa mujer del vestido rojo que había cruzado mi camino días atrás. Quizás no eran simples coincidencias. Quizás alguien o algo estaba preparando el escenario para un encuentro mucho más profundo de lo que podíamos imaginar. Y justo cuando creía que la noche no podía ponerse más tensa, el sistema de vigilancia espacial detectó una nueva maniobra del Tridente Atlas, una rotación súbita y precisa, como si se estuviera alineando para algo o alguien. El misterio apenas comenzaba. El sol comenzaba a asomar tímidamente entre las nubes sobre el Parque del Retiro en Madrid, cuando recibí la llamada de Luis, el ingeniero jefe del Centro de Control Espacial. Su voz sonaba agitada, como si acabara de salir de una maratón. Javi, tienes que venir rápido. Lo que estamos viendo ahora supera cualquier cosa que hayamos imaginado. Me vestí con rapidez, dejando atrás la camisa arrugada y los vaqueros para ponerme una chaqueta negra que apenas me protegía del fresco otoñal. En el taxi pensé en todo lo que había acontecido desde que el Tridente Atlas apareció en nuestros cielos, desde aquella conversación en Cuenca hasta las señales misteriosas y las maniobras impecables. Esto es como una novela de Vargas Llosa, pero sin la parte romántica, me dije intentando aliviar la tensión con un poco de humor. Al llegar al centro, Luis me esperaba en la sala de operaciones, un espacio saturado de pantallas y gráficos que mostraban en tiempo real la evolución del objeto. «Mira esto», dijo señalando una imagen ampliada del Tridente Atlas. La superficie del objeto comenzaba a mostrar patrones luminosos, como si un gigantesco mosaico se estuviera iluminando pieza a pieza. «Eso es», balbuceé. «Sí, el Tridente está activando una especie de sistema de comunicación óptica. No son señales simples, parecen mensajes codificados en pulsos de luz infrarroja y visible. Un lenguaje, Javi, un lenguaje que aún no comprendemos, pero que está ahí». Mientras hablábamos, una joven investigadora llamada Clara entró en la sala. Vestía una blusa blanca de seda que dejaba entrever su piel y unos pantalones oscuros ajustados que resaltaban su figura. Llevaba pendientes pequeños, discretos, y su pelo castaño caía en ondas suaves hasta los hombros. Su sonrisa tímida contrastaba con la intensidad de la situación. «¿Habéis visto esto?», preguntó señalando un nuevo gráfico. «Hay una serie de pulsos que se repiten con una precisión casi matemática. ¿Podrían ser coordenadas o instrucciones?». Luis añadió con un toque de ironía: «Vamos, que el Tridente no solo es un objeto inerte, sino que parece tener algo que decirnos.
¿Alguien quiere hacer de traductor? Me acordé entonces de aquella vez que intenté aprender francés para ligar en un viaje a París, y terminé pidiendo un croissant en lugar de un café. Bueno, Clara, si consigues que nos diga si quiere café o croissants, te invito a uno. Ella rió, y por un instante la tensión se disipó, pero la realidad volvió rápido. Estábamos delante de un mensaje encriptado de una nave interestelar que podría haber estado viajando millones de años. Y si eso no era suficiente, el tridente Atlas no dejaba de sorprendernos. Luis siguió explicando cómo las estructuras internas detectadas en las lecturas infrarrojas parecen moverse ahora a un ritmo coordinado con esos destellos luminosos. Es como si el interior y el exterior estuvieran sincronizados, comunicándose en un lenguaje que aún no entendemos. Mientras escuchaba no podía dejar de pensar en la conexión extraña entre la precisión matemática del tridente y la forma en que Clara movía sus manos al explicar los datos, casi como si ella misma fuera parte de un mecanismo complejo. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y desafío, que me recordaba a los enigmas que el tridente nos planteaba. De pronto, la pantalla mostró una imagen que heló la sangre en mis venas. Una figura oscura, casi humana, proyectada en sombras dentro de una de las cámaras internas del objeto. ¿Es eso real?, pregunté sin poder esconder el temblor en mi voz. Clara asintió, con los ojos muy abiertos. No sabemos si es una sombra, una estructura o un reflejo. Pero está ahí, algo dentro del tridente Atlas toma forma, o está proyectando una forma. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Nadie sabía qué decir. Era la primera vez que teníamos evidencia visual de algo que parecía consciente. Luis bromeó para romper la tensión. Bueno, al menos no es un extraterrestre con traje de lentejuelas y antenas. Eso habría sido menos inquietante. Sin embargo, la broma no consiguió aliviar el peso de la situación. Mientras las horas pasaban y el tridente seguía acercándose al perihelio, la sensación colectiva era que estábamos asistiendo al despertar de algo mucho más grande que nosotros. Y en medio de todo, una pregunta rondaba mi mente. Si esta nave lleva millones de años vagando por el cosmos, ¿qué secretos oculta? ¿Y por qué parece haber decidido activarse justo ahora en el umbral de nuestro sistema solar? Mientras miraba a Clara y a Luis trabajando frenéticamente para descifrar los códigos luminosos, no pude evitar sentir que estábamos a punto de descubrir respuestas que podrían cambiar nuestro destino, o condenarnos. Y entonces, justo cuando pensaba que ya nada podía ser más sorprendente, una nueva señal llegó desde el tridente Atlas. Un pulso largo, sostenido, que resonó en todos los sistemas como un latido. Un latido que parecía decirnos, estoy aquí. Pero ¿qué pasaría si ese latido no fuera una bienvenida, sino una advertencia? La noche cayó sobre Sevilla mientras yo me encontraba en el antiguo barrio de Triana, en una terraza con vistas al Guadalquivir, intentando ordenar mis pensamientos. La ciudad, con sus luces doradas reflejándose en el río, parecía ajena a la tormenta cósmica que se desataba a millones de kilómetros. Pero para mí, todo giraba alrededor del tridente Atlas y su misteriosa activación. Recibí un mensaje urgente de Clara. Javi, hay algo que debes ver. No es solo la señal luminosa. Hay una emisión electromagnética modulada en frecuencias que parecen artificiales. Y, lo que es más extraño, con patrones similares a los que se usan en las comunicaciones terrestres. Su voz, aunque escrita, transmitía una mezcla de asombro y preocupación. Me acerqué al laboratorio improvisado que habíamos montado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Allí, Marta y Clara analizaban frenéticamente los datos. Marta llevaba un conjunto elegante pero informal. Una blusa blanca que caía suavemente sobre unos pantalones de tiro alto. Sus ojos oscuros y profundos brillaban con concentración. Clara, con un jersey de lana gris y unos vaqueros ajustados, parecía una imagen de calma en medio del caos. En la pantalla, las señales del tridente Atlas se mostraban como una danza de pulsos y ondas. Un código que parecía querer ser descifrado. Marta comentó, si esto es un mensaje, entonces estamos hablando con algo o alguien que conoce nuestras formas de comunicación. No es solo tecnología antigua, es tecnología que sabe de nosotros. Intenté bromear para aliviar la tensión. ¿Y si nos está pidiendo una sangría? Porque con tanto misterio,
Lo único que falta es que venga con una invitación a la feria. Rieron, pero nadie podía negar la gravedad de la situación. Mientras trabajábamos, Clara notó algo inquietante. Los patrones en la señal coinciden con cambios en la rotación y temperatura de ciertas áreas del objeto. Es como si la nave estuviera respirando, adaptándose en tiempo real. De repente, una alerta roja iluminó la sala. «Javi, mira esto», exclamó Marta señalando un gráfico. Una serie de emisiones de radio incomprensibles se intensificaba, y al mismo tiempo, detectamos un aumento en la expulsión de partículas desde la superficie del tridente Atlas. Luis, que había llegado minutos antes, comentó con voz grave. «Esto no es solo una señal, es una activación completa. El tridente está despertando y está empezando a interactuar con el entorno solar». La idea me golpeó con fuerza. Una nave solitaria vagando por eones. Ahora completamente despierta, preparada para actuar en nuestro sistema. ¿Pero para qué? Seguía siendo un enigma. Esa misma noche, en un rincón oscuro del centro de Sevilla, una mujer observaba las noticias desde su apartamento. Su nombre era Lucía, una periodista de investigación con fama de no dejar piedras sin mover. Vestía un vestido negro ceñido que resaltaba sus curvas, tacones altos y un collar de ámbar que captaba la luz de la pantalla. Su cabello rizado caía libremente sobre sus hombros, y sus ojos verdes destellaban con una mezcla de curiosidad y determinación. Lucía había estado siguiendo la historia del tridente Atlas desde el principio, y algo en su instinto le decía que había mucho más detrás de esa historia oficial. Mientras repasaba documentos y grabaciones, encontró un archivo oculto, un vídeo antiguo de una misión espacial española que mencionaba un objeto similar, censurado por razones desconocidas. La periodista sintió un escalofrío. ¿Y si el tridente Atlas no era un visitante inesperado, sino parte de algo que ya conocíamos, algo que nos habían ocultado? Al día siguiente, en una rueda de prensa improvisada en Madrid, los científicos anunciaron al mundo que el tridente Atlas emitía señales inteligentes y estaba en proceso de activación. Las reacciones fueron mixtas, desde el asombro hasta el miedo, pasando por el escepticismo. Pero mientras el mundo debatía, yo no podía dejar de pensar en Lucía y sus descubrimientos. Había algo en esa mujer, en su búsqueda incansable de la verdad, que parecía entrelazarse con el misterio del tridente. Y en el fondo, sabía que lo que ella había encontrado podría cambiarlo todo. Porque en este juego cósmico, no solo estábamos observando una nave antigua despertar, sino que también nos estábamos enfrentando a secretos enterrados en las sombras de nuestra propia historia. Y mientras las señales del tridente Atlas seguían pulsando, una pregunta se volvía cada vez más urgente. ¿Quién realmente controla el destino de ese barco fantasma? Y lo más inquietante, ¿y si la respuesta está más cerca de lo que imaginamos? El reloj marcaba las 3 de la madrugada en el observatorio de Calar Alto, cuando recibí una llamada inesperada de Lucía. Su voz, cargada de urgencia, rompió el silencio de mi apartamento en Málaga. «Javi, he encontrado algo que no entiendo, pero que podría cambiarlo todo. Necesito que vengas ya». Sin pensarlo, tomé mi chaqueta y me lancé a la fría noche andaluza. En el taxi, mientras el tráfico nocturno se deslizaba lento por las calles, repasaba mentalmente todo lo que habíamos descubierto hasta ahora. Las señales del tridente Atlas, su extraña estructura interna, la sincronización entre sus movimientos y las emisiones luminosas. Y ahora, Lucía parecía tener acceso a un secreto oculto, enterrado entre archivos olvidados. Al llegar al modesto apartamento donde Lucía trabajaba, ella me esperaba con una sonrisa cansada, pero determinada. En el salón, la luz tenue iluminaba pilas de documentos, fotografías antiguas y una pantalla donde se reproducía un vídeo en blanco y negro de una misión espacial española de los años 70. «Mira esto», dijo señalando la pantalla. «Es una grabación censurada que menciona un objeto muy parecido al tridente Atlas, pero todo fue borrado de los archivos oficiales». Mientras escuchábamos la voz grabada de un astronauta describiendo un extraño fenómeno en órbita, Lucía continuó. «Hay indicios de que alguien sabía de esta nave mucho antes de que entrara en nuestro sistema. ¿Y si no es una casualidad? ¿Y si el tridente Atlas siempre ha estado cerca, oculto a simple vista?» Su voz bajó a un susurro. «Y hay más. Encontré referencias a un grupo secreto dentro de la Agencia Espacial Europea, algo que llaman Proyecto Espectro.
Nadie sabe a ciencia cierta qué hacían, pero todo apunta a que estaban investigando tecnología extraterrestre. El ambiente se volvió denso, y la imagen de Lucía, con su vestido negro y ojos verdes intensos, parecía casi un personaje salido de una novela negra. Sentí una mezcla de admiración y preocupación, porque lo que nos estaba contando superaba cualquier teoría científica convencional. Decidimos unir fuerzas. Marta y Clara, al enterarse, se unieron a la causa, conscientes de que estábamos al borde de un descubrimiento que podía cambiar la historia de la humanidad. Marta, siempre elegante, apareció con una chaqueta gris y una bufanda color mostaza, mientras Clara traía consigo una carpeta llena de datos que confirmaban patrones en las señales del tridente Atlas, coincidentes con documentos antiguos. Pasamos horas analizando, hasta que finalmente hallamos un patrón común. Una secuencia codificada que parecía un mapa estelar, apuntando directamente a un sistema solar distante, olvidado por el tiempo. Mientras desciframos ese mapa, Luis irrumpió en la sala con una noticia inquietante. El tridente Atlas ha comenzado a cambiar su trayectoria. Está orientándose para un acercamiento directo hacia la Tierra. No es una casualidad, está tomando una decisión. El silencio fue absoluto. Era como si el universo hubiera dejado de respirar por un momento. En ese instante, recibí un mensaje en mi móvil. Era una fotografía enviada desde un lugar desconocido. La imagen de una torre antigua en las afueras de Toledo, cubierta por la niebla y con símbolos grabados en su piedra que recordaban a los patrones detectados en el tridente Atlas. No pude evitar pensar en la ironía. Mientras la nave más avanzada y misteriosa del cosmos se acercaba a nosotros, en una ciudad española vieja y silenciosa, un secreto ancestral parecía despertar. Pero lo que nadie sabía todavía era que esa torre guardaba una puerta. Una puerta que podría abrirse justo cuando el tridente Atlas llegara a su punto más cercano al Sol. Y yo, atrapado entre la ciencia y el misterio, sabía que estábamos a punto de cruzar un umbral del que no habría regreso. Porque el verdadero enigma no era solo la nave, sino lo que ella traía consigo. Y mientras la Tierra giraba bajo la Luna, yo sentí que algo oscuro y poderoso estaba a punto de despertar. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado sobre Toledo, como si la naturaleza misma presintiera la tormenta que se avecinaba. Caminaba con paso acelerado por las callejuelas empedradas del casco antiguo, rumbo a la misteriosa torre que había aparecido en la fotografía. La niebla abrazaba los muros antiguos, dando al lugar un aire de secreto olvidado, como si el tiempo se hubiera detenido allí hace siglos. La torre, una construcción de piedra arenisca desgastada, se alzaba imponente entre edificios más modernos. En su base, un grabado llamaba la atención. Una serie de símbolos geométricos que recordaban inequívocamente a los patrones detectados en el interior del tridente Atlas. No pude evitar una sonrisa amarga. Parece que el universo tiene sentido del humor, pensé, escondiendo un mensaje interestelar en una vieja torre española. Mientras inspeccionaba el grabado, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi a una mujer que no había notado antes. Vestía una gabardina beige que apenas dejaba entrever su silueta, y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Buscando respuestas?, preguntó con voz suave pero firme. Asentí sin saber si debía confiar en ella. Esto parece relacionado con el tridente Atlas. ¿Sabes algo? Ella sonrió con un dejo enigmático y se presentó como Inés, historiadora y experta en símbolos antiguos. Estos signos no son casuales. Forman parte de un legado oculto, una especie de código que ha estado esperando ser descifrado durante siglos. Mientras hablábamos, Inés me llevó a un pequeño sótano bajo la torre, donde una puerta metálica oculta tras una pared falsa nos daba la bienvenida. Aquí es donde todo comienza, susurró. Al abrirla, un frío intenso nos envolvió, y un túnel iluminado por luces azules nos condujo a una sala subterránea repleta de artefactos y paneles, con inscripciones que parecían combinar tecnología avanzada con símbolos ancestrales. El corazón me latía con fuerza. Aquello no era solo un museo secreto, sino un laboratorio antiguo, un lugar donde la ciencia y el misterio se entrelazaban. De repente, un zumbido sutil llenó la sala. Las luces parpadearon y una consola se activó, mostrando un mapa estelar que coincidía con la ruta del tridente Atlas.
Esto es un centro de control, dijo Inés, o tal vez un antiguo puesto de vigilancia, creado por quienes lanzaron esa nave al espacio. Mientras explorábamos, una figura apareció en la entrada. Marta, Clara y Luis nos habían seguido, atraídos por pistas que habíamos compartido previamente. Marta, con su abrigo gris y su mirada decidida, examinó los paneles con atención. Clara, siempre meticulosa, comenzó a tomar notas frenéticamente, mientras Luis inspeccionaba los dispositivos con una mezcla de asombro y respeto. La conexión era clara. El tridente Atlas no solo estaba relacionado con esta torre, sino que su llegada estaba sincronizada con la activación de este lugar oculto. Fue entonces cuando un suave latido comenzó a resonar en las paredes, un pulso rítmico que parecía emanar de la propia nave, como un llamado o una señal. Inés se volvió hacia mí con una expresión grave. Esto no es solo tecnología, es una advertencia, algo que fue enviado para protegernos, o para mantenernos alejados. Mientras el pulso aumentaba, un holograma apareció en el centro de la sala, proyectando imágenes de civilizaciones antiguas, mapas estelares y una figura etérea que parecía observarnos desde el espacio profundo. La tensión crecía. Estábamos en medio de un misterio que trascendía el tiempo y el espacio. Y justo cuando intentábamos comprender el mensaje, las luces se apagaron súbitamente, sumiéndonos en la oscuridad total. Un susurro apenas audible recorrió la sala. El despertar ha comenzado. Y en la oscuridad, supe que nada volvería a ser igual. La tensión en la oscuridad era palpable. Casi podía sentir cómo el aire se espesaba a nuestro alrededor. Los murmullos nerviosos de Marta, Clara, Luis, Inés y yo se mezclaban con el latido distante que seguía resonando en las paredes de aquel sótano oculto bajo Toledo. Sin luz ni referencias, cada sonido se amplificaba, y la incertidumbre nos envolvía como un manto invisible. De repente, una tenue luz azul comenzó a brillar desde el centro de la sala, revelando poco a poco una figura holográfica que flotaba ante nosotros. Era una imagen etérea, casi transparente, de una mujer de rasgos imprecisos pero serenos, vestida con una túnica que recordaba a las antiguas sacerdotisas de las leyendas mediterráneas. Su voz, suave y melodiosa, comenzó a hablar en un idioma desconocido, pero sorprendentemente, pronto un traductor automático integrado en el sistema tradujo sus palabras al español con una precisión escalofriante. Guardianes del tiempo y del espacio, habéis despertado el legado que custodia el nacimiento y el fin de las civilizaciones. El tridente Atlas es la llave y la advertencia. En vuestra mano está decidir si el futuro será luz o sombra. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa mujer holográfica no era solo un mensaje, era una advertencia, un enigma ancestral que nos obligaba a mirar más allá de nuestra comprensión. Marta, con una mezcla de asombro y respeto, preguntó: ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? La figura respondió: soy la voz de Ainia, la última guardiana de un conocimiento perdido. Hace milenios nuestra civilización envió emisarios a las estrellas para preservar la esencia de la vida y la inteligencia. El tridente Atlas es uno de esos emisarios, diseñado para proteger, explorar y advertir. Pero algo cambió. La oscuridad se extendió y muchos de nosotros desaparecimos. Ahora, vosotros sois los elegidos para continuar el legado. Mientras escuchábamos, Clara examinaba los paneles a nuestro alrededor, que comenzaron a iluminarse con símbolos y mapas estelares que narraban historias de viajes interestelares, de encuentros y de pérdidas. Luis, visiblemente impresionado, comentó: esto supera cualquier teoría que hayamos tenido. No es solo tecnología, es cultura, memoria, historia viva. Inés señaló hacia un grabado cercano que mostraba un símbolo idéntico al del tridente Atlas. Este símbolo representa el equilibrio entre creación y destrucción, vida y muerte. Es un recordatorio de que toda civilización debe enfrentar su destino. De pronto, la figura holográfica se desvaneció, y las luces del sótano regresaron lentamente. Todos nos quedamos en silencio, procesando la magnitud de lo que acabábamos de presenciar. Pero el misterio no terminaba ahí. En la consola principal apareció un nuevo mensaje, esta vez una coordenada estelar, acompañada de un texto en español.
El siguiente paso os espera en Orión. La verdad está más cerca de lo que pensáis. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Orión, la constelación que había fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, ahora nos llamaba. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Qué conexión tenía con el tridente Atlas y con nosotros? Mientras Marta y Clara comenzaban a preparar una propuesta para una expedición, Luis revisaba frenéticamente los sistemas de comunicación para intentar enviar una respuesta. Yo, por mi parte, sentí cómo una mezcla de miedo y excitación me invadía. Y en ese momento, justo cuando creíamos comenzar a entender, la sala vibró con una sacudida leve, pero inconfundible. Una señal de alerta se encendió. El tridente Atlas había iniciado una maniobra de aceleración hacia el perihelio. El tiempo se agotaba, y mientras contemplaba la ventana, donde las primeras luces del amanecer rompían la oscuridad, una pregunta insistente me atravesaba la mente. ¿Estábamos preparados para lo que nos esperaba en Orión? Porque en el vasto universo, a veces, la búsqueda de respuestas solo revela preguntas más profundas y peligrosas. El vuelo hacia el observatorio de Calar Alto, esa misma mañana, fue un torbellino de pensamientos e incertidumbre. Mientras el avión surcaba el cielo despejado de Almería, repasaba mentalmente todo lo que habíamos descubierto. La nave misteriosa, la torre secreta en Toledo, el mensaje de Ainia y, ahora, esa coordenada estelar en Orión que parecía marcar el siguiente capítulo de esta enigmática historia. En el aeropuerto me esperaban Marta, Clara, Luis e Inés. Cada uno llevaba el peso de la responsabilidad y la expectación en sus ojos, pero también una chispa de esperanza. ¿Listos para lo que viene?, me preguntó Marta, vestida con una chaqueta de cuero marrón que resaltaba su porte firme y decidido. Clara, con una camiseta ajustada y pantalones oscuros, asentía mientras repasaba los últimos datos en su tablet. Luis, siempre práctico, llevaba una gorra y una chaqueta deportiva. Inés, con un abrigo largo y bufanda, parecía llevar consigo el misterio de siglos. Nos dirigimos rápidamente hacia la sala de control del observatorio, donde un equipo de astrónomos y técnicos ya preparaba los telescopios para enfocar la región de Orión indicada por la nave. La atmósfera era eléctrica, como si el universo mismo contuviera la respiración. En las pantallas comenzaron a aparecer imágenes de un sistema estelar desconocido, con varios planetas orbitando una estrella azul gigante. Pero lo que más llamó nuestra atención fue un objeto brillante y extraño que parecía orbitar uno de esos planetas. Un artefacto artificial, oscuro y angular, con reflejos metálicos que recordaban la estructura del tridente Atlas. Clara susurró emocionada. No podemos estar viendo esto. Es demasiado perfecto. Mientras analizábamos las imágenes, una nueva señal nos llegó, esta vez con un patrón distinto, como un código binario repetitivo. Luis se apresuró a decodificarlo, y tras unos minutos de tensión exclamó: «Es un mensaje, nos están esperando». La idea era aterradora y fascinante a la vez. ¿Quién o qué nos esperaba en Orión? ¿Sería una civilización aún viva o un legado más de esos barcos fantasma que vagan por el cosmos? El peso de la historia parecía caer sobre nuestros hombros, y el futuro de la humanidad parecía ligado a esas coordenadas lejanas. Mientras discutíamos los posibles riesgos y beneficios, recibí un mensaje privado de Lucía. «Ten cuidado, Javi. No todos quieren que esto salga a la luz. Hay fuerzas oscuras en juego, aquí y allá». Aquellas palabras me inquietaron profundamente. El misterio del tridente Atlas no solo nos enfrentaba a enigmas cósmicos, sino también a sombras humanas, conspiraciones y secretos enterrados durante décadas. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la terraza de mi casa en Granada, pensé en la mujer del vestido rojo, en Lucía, en Marta, Clara, Luis e Inés. Todos ellos, piezas de un rompecabezas que apenas comenzábamos a entender. Y en lo más profundo del cielo, Orión brillaba con una luz fría y distante, como una promesa o una amenaza. Sabía que estábamos a punto de cruzar un umbral peligroso, una frontera entre lo conocido y lo desconocido. Y mientras el universo guardaba sus secretos, yo solo podía preguntarme, ¿qué nos esperaba realmente en Orión? Porque a veces, la búsqueda de respuestas es solo el inicio de un viaje que puede cambiarlo todo.
o destruirlo. La madrugada en Granada estaba impregnada de un silencio pesado, como si el propio aire contuviera el aliento. Me encontraba solo en mi estudio, rodeado de mapas estelares, pantallas parpadeantes y notas dispersas. La última señal recibida desde Orión seguía grabada en mi mente, esa mezcla de esperanza y temor que se enroscaba como una serpiente invisible. De pronto, el teléfono vibró con insistencia. Era Lucía. «Javi, tienes que ver esto», dijo con voz urgente. Me envió un archivo de vídeo grabado en secreto. Imágenes borrosas pero inquietantes de una reunión clandestina en Madrid. Figuras encapuchadas discutían sobre el tridente Atlas, mencionando palabras como control, poder y silencio. Una sombra de conspiración que se extendía más allá de lo que habíamos imaginado. Mientras veía el vídeo, sentí que el peso del misterio se volvía insoportable. No solo estábamos enfrentando un enigma cósmico, sino también una red humana de intereses ocultos, dispuestos a todo para mantener la verdad enterrada. Esa misma noche, Marta, Clara, Luis, Inés y yo nos reunimos en un lugar seguro, lejos de miradas indiscretas. La tensión era palpable, pero también la determinación. Sabíamos que el tridente Atlas y su mensaje de Orión podían cambiar el destino de la humanidad, pero también que estábamos en peligro. Decidimos preparar una expedición para ir más allá de las estrellas, para responder a ese llamado y enfrentar lo desconocido. Pero antes, había que proteger la verdad, romper el silencio impuesto por aquellos que temían lo que íbamos a descubrir. Mientras planificábamos, una figura misteriosa apareció en la puerta, su rostro oculto por la sombra de una capucha. En su mano, un objeto pequeño y brillante, un fragmento metálico con los mismos símbolos geométricos que habíamos visto en la Torre de Toledo y en la nave. «Esto es solo el comienzo», dijo con voz grave. «El tridente Atlas no es solo una nave, es un legado y una advertencia». Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura desapareció en la noche, dejando tras de sí un eco inquietante. Sabía que el camino que teníamos por delante era peligroso, lleno de secretos y fuerzas que iban más allá de nuestra comprensión. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Porque el tridente Atlas, los mensajes de Orión y el destino de la humanidad estaban entrelazados en un juego cósmico que apenas comenzaba. Y mientras la oscuridad envolvía la ciudad, una última pregunta resonaba en mi mente. ¿Estábamos preparados para enfrentar lo que venía? Porque en la vastedad del universo, algunas verdades están destinadas a permanecer ocultas, hasta que alguien se atreve a descubrirlas.